No hay futuro si es que nuestros colaboradores se accidentan. Por lo tanto, si hablamos que la gran materia prima es el hombre, hay que protegerlo. Es generar conciencia desde lo más íntimo. ¿Cómo hacemos para llevar la seguridad a la familia? Lo más fácil es traigamos a la familia a la seguridad. ¿Quién más te puede cuidar si no es tu hijo, si es tu padre, si es tu hermano? En la diversidad está lo potente. Yo aprendo de lo que tú ya hiciste bien y tú aprendes de lo que yo ya hice bien. Y también aprendemos de lo que nos salió mal. Como empresa, lo que aspiramos es que la ciudadanía entienda algunas cosas. El desarrollo industrial puede convivir con la conservación de los espacios naturales. Uno ve todo el día en la calle cemento, humo, combis, mototaxis, algo tan bonito como hacer un poco de profilaxis visual. Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. Hoy charlo con Carlos Adrián Sen. Él es ingeniero ambiental, tiene una maestría en gestión de la energía por la Universidad ESAN. Trabajó en Celepsa por más de 15 años, donde llegó a ser gerente de asuntos ambientales e institucionales. Actualmente es gerente de seguridad, ambiente y sostenibilidad en UNACEM. Carlos lidera comités ambientales y promueve la carboneutralidad en Perú. Ahora sí, disfruten de esta amena y muy aleccionadora conversación con Carlos Adrián Sen. Carlos, hemos empezado con todo. Te agradezco muchísimo que hayamos arrancado así. Ahora sí, finalmente, de nuevo, te doy la bienvenida a Cultura Empresarial. Muchísimas gracias por tomar esta invitación, socio. No, a ti, muchísimas gracias por la consideración, por la invitación. Y yo encantado de conversar contigo cuantas veces sea necesario. Muchas gracias. Para poner en contexto quienes escuchan este podcast y realmente, por así decirlo, no son peruanos o no son, ya vamos a hablar chilenos, estadounidenses, ecuatorianos y tal, ¿qué cosa es UNACEM? UNACEM es un grupo empresarial peruano, de capitales peruanos, cuyo principal negocio o principal rubro de negocio es la fabricación y comercialización de cemento y concreto. En otros países van a decirle hormigón, cemento y hormigón. Pero también como grupo empresarial tenemos otras líneas vinculadas a la generación de energía, a la ingeniería, a los servicios portuarios, etc. Somos un grupo peruano importante, tenemos más de 100 años de operaciones en el Perú. Tenemos operaciones en Ecuador, en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, ¿no? Así que yo creo que es un claro ejemplo, digamos, del emprendedurismo peruano, digamos, y en pleno crecimiento y consolidación. ¿Cómo fue tu llegada a UNACEM? Porque de hecho tú vienes de un sector, sí es industrial, pero vienes de un sector totalmente distinto a esto. ¿Cómo fue este acercamiento? ¿Cómo llegaste a UNACEM? Yo tengo en UNACEM 17 años. En el grupo UNACEM, 17 años. Ok, ya entendí, todo tiene sentido ahora. En el grupo UNACEM yo tengo 17 años. 15 años estuve trabajando en la división de generación de electricidad, en Celepsa. Y hace 2 años, poquito más, estoy en la división de cemento, en UNACEM Perú. Es más, hoy estamos conversando desde la planta de Atocongo, una de las plantas más grandes de América, y aquí producimos cemento. Así que digamos que yo tengo en el grupo, 17 años. Ok. No, lo que pasa es que como habías estado haciendo, yo no sabía que estas empresas eran parte del grupo, pero ahora todo tiene muchísimo sentido. Pues esto es estar como en casa todo el tiempo para ti. Sí, yo no sé si eso es bueno o malo, sentirme como en casa, porque en casa siempre digamos, me quieren presente. Pero sí siento al grupo como un grupo muy cercano de personas, ¿no? Un equipo de trabajo muy cercano, ¿verdad? Tengo amistades aquí de 17 años. En los procesos de adquisición, que ahorita me gustaría que me cuentes un poquito de esto, en los procesos de adquisición de las empresas que han adquirido, por ejemplo, el año pasado en Estados Unidos, este año se confirma, realmente esto ha sido en vivo, ayer me parece han confirmado ya lo de Chile. ¿Cómo han ido adquiriendo, cómo se van adquiriendo esos, justo lo que hablábamos al inicio, estos aspectos relacionados a la cultura de cada una de las empresas que son ajenas, pero que tienen, por un lado, buenas prácticas y en algunos casos no tan buenas, pero que van haciéndose parte del grupo UNACEM? ¿Cómo se van adquiriendo, absorbiendo estas características culturales? El grupo UNACEM, que hoy día se conoce como Grupo UNACEM, tiene sus bases en 2 empresas importantes peruanas. Cemento Andino, con operaciones en el centro del país, en Tarma, desde los años 50,
y Cementos Lima, con operaciones aquí en Lima, en la planta de Atocongo, desde inicios del siglo XX. Entonces, estas empresas se fusionan, se unen y crean UNACEM en el 2002, si no me equivoco. ¿Ya? Puedo estar algunos años más, años menos, pero se juntan y conforman UNACEM. Y UNACEM luego ingresa ya a una etapa de expansión, empiezan a crecer desde la división de concreto con Unicom, luego aparece la división de energía con Celepsa, construimos Platanal entre el 2006 y el año 2010. En el año 2014 se crece hacia el Ecuador, se adquiere, digamos, una planta de cemento en Otavalo, muy cerca a Quito, y nace UNACEM Ecuador, nace Unicom Ecuador también. Luego en Estados Unidos, en el 2018, inician operaciones en una planta de cemento en Arizona, nace Drake Cement. Hacia el 2021 se adquieren activos también de cemento, de hormigón en Chile, nace UNACEM Chile, ¿no? Luego, ya en los últimos años, en el año pasado se adquirió una central termoeléctrica, una empresa de generación termoeléctrica, Termochilca, crece Celepsa, se adquiere una planta también de cemento en California, la planta de Tehachapi, crece UNACEM Norteamérica, ¿no? Y ahora, como tú bien dices, también Chile ha anunciado el crecimiento de su división de hormigón, ¿no? Para abastecer también, incrementar, digamos, su presencia en el mercado. Entonces, el grupo es un grupo en expansión, consolidándose, ciertamente, no, digamos, somos bastante, creo, prudentes en el crecimiento, pero es un grupo que aspira a convertirse en el mediano plazo en un referente importante en la región, ¿no? Sobre la base de sus pilares de sostenibilidad, de transformación cultural, de tecnología, de seguridad, de una visión también hacia el cliente, ¿no? Entonces, eso es, digamos, en resumen, UNACEM. Me encanta, te agradezco muchísimo este proceso aclarativo y una de las cosas, y quisiera insistir en esto o quisiera hacer zoom en esto, es cómo hacemos para integrar finalmente dentro del grupo, dentro de la cultura corporativa del grupo UNACEM a todas estas pequeñas operaciones o grandes operaciones, de hecho, que van sumándose al grupo. ¿Cómo se integra? Yo creo que una de las cosas importantes que ha hecho el grupo es reconocer en la diversidad un gran potencial, ¿no? Porque todos somos distintos. Nuestros colegas de Ecuador son distintos aquí al grupo peruano, a los colegas de Chile, a los colegas de Estados Unidos, de Colombia. Todos tenemos esa diversidad que nos enriquece. Entonces yo creo que el primer paso importante es reconocer el valor de la diversidad, ¿ya? El segundo gran paso ha sido definir un propósito que nos une a todos. Y nuestro propósito corporativo es: unidos crecemos para construir un mundo sostenible. Entonces, creo que ahí nos identificamos todos. ¿Para qué estamos en UNACEM? ¿Para ganar dinero? No, no necesariamente, sino para contribuir a un fin mayor, que es el desarrollo sostenible del Perú, el desarrollo sostenible de Ecuador, de Chile, de los estados en los que operamos en Norteamérica, etcétera. O sea, es poner nuestro grano de arena al servicio de la sociedad, ¿no? Entonces, con esos, creo, dos grandes pilares, se está construyendo una única cultura UNACEM, ¿no? Estamos, de hecho, aprovechando el alto nivel técnico y profesional que tenemos en los equipos. Estamos sacando lo mejor de los equipos, digamos, para construir este futuro de organización. Y yo creo que ahí tenemos el 80%. El 80% de esto que queremos empujar culturalmente. Cómo sacamos adelante una sola cultura. Y luego hay otro 20% quizás de innovación, porque el grupo nos reta permanentemente a seguir creando cosas, a seguir pensando en cómo lo hacemos mejor, en cómo contribuimos mejor, en cómo generamos valor compartido a nuestros stakeholders, a nuestros vecinos, ¿no? Entonces, yo creo que
esa dinámica de reconocimiento, de tradición, de potencialidades y de innovación es lo que en conjunto está haciendo del grupo UNACEM un grupo fuerte que se va consolidando. Sí, esta idea de reconocer en la diversidad muchísimo potencial creo que es lo que vas a terminar consolidando a UNASEM como un referente en toda la región, que ya lo es, de hecho. Ahora, tú eres gerente de seguridad, además también eres gerente de ambiente y sostenibilidad, como tiene el nombre realmente del área. Y yo quisiera hablar específicamente, como ir cubriendo parte por parte de estas como subáreas dentro del área que tú diriges. En temas de seguridad, se ha enriquecido bajo este paraguas de diversidad del que hablas, prácticas que se traen de diferentes empresas. ¿Ha servido? ¿Tienes algún ejemplo que pudiésemos citar, por ejemplo, en temas de seguridad que haya hecho que a ustedes les haya caído súper bien? Sí, en el año 2021, como parte del planeamiento también del grupo empresarial corporativo, el grupo sinceró algo que me parece simple y potente, y es decir, que no hay futuro si es que nuestros colaboradores se accidentan. No hay crecimiento si nuestra gente se accidenta, ¿no? Si nuestra gente adquiere enfermedades laborales. Por lo tanto, si hablamos que el gran recurso es la gran materia prima, es el hombre, es el trabajador, es el colaborador UNACEM, hay que protegerlo. Hay que ayudarlo a protegerse y hay que capacitarlo para que se proteja y para que haga su trabajo de la manera más segura. Entonces, en el año 2021 se tomó la decisión de implantar un proyecto grande, es más, es el primer proyecto corporativo que se llama Vida Primero. Es el proyecto cultural de seguridad, Vida Primero. Y la frase puede ser igual, simple, pero es sumamente potente, porque es ¿qué cosa está delante de la vida? Nada. Nada está delante de la vida. La vida es siempre prioridad número uno. Entonces, Vida Primero arrancó en el año 2021. Tenemos un consultor de clase mundial que acompaña a todas las unidades de negocio en materia de seguridad. En el año 2021 hicimos una gran evaluación de nuestro estado cultural de seguridad y se establecieron objetivos, toda una línea de trabajo, una hoja de ruta. Te digo que hacia el año 2023 hemos cerrado, creo yo, con muy, muy buenos resultados. Nos planteamos un crecimiento cultural de alrededor de más o menos 15%, hemos crecido más del 20% en tema cultural, hemos reducido considerablemente la tasa de accidentabilidad. Aquí en Perú hemos reducido más del 50% la tasa de accidentabilidad que registramos en el 2022. Y claro, y eso nos alegra muchísimo, ¿no? Pero además nos alienta a continuar, a no bajar los brazos. Nuestra meta en UNACEM Perú, en particular UNACEM Perú, es lograr en el año 2027 el concepto de interculturalidad de la seguridad. Este concepto de yo me cuido, yo te cuido y juntos nos cuidamos, tenerlo maduro al año 2027 y como grupo empresarial hacia el año 2030. Hacia el año 2030 queremos declarar que el grupo UNACEM ha alcanzado una madurez en cultura de seguridad importante que nos pone en estándares de clase mundial y que nos va a permitir, digamos, seguir dando ya un segundo impulso a este crecimiento del grupo UNACEM. Entonces, nos hemos puesto metas en seguridad, sí, todos estamos trabajando, toda la organización está plantada en esto. El comité de dirección, que es el cuerpo de gerentes de UNACEM Perú, está muy comprometido, nos hemos puesto objetivos personales de seguridad, así que, digamos, creo yo que es una de las iniciativas corporativas que mejores resultados nos ha dado, que mayores satisfacciones nos está trayendo. El tema de seguridad en operaciones industriales como la suya o en otros sectores como el de extracción, exploración, minería, etcétera. El tema de seguridad es relativamente joven, ¿no? O sea, tiene que 15 años, en algunos casos 20 años como máximo y tal, y hay muchas buenas prácticas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Si tú pudieses, por ejemplo, ejemplificar, como para ponernos en contexto, ¿cómo son los procesos de seguridad dentro de UNACEM?
Como alguien que llega por primera vez a una SEP, ¿qué es lo que se encuentra? ¿Cuál es el proceso de capacitación que debe seguir en el grupo para poder estar alineado? El primer paso para toda persona nueva en la organización es pasar por la inducción de seguridad. La inducción de seguridad no es un curso cualquiera, es una inmersión, ¿no?, de un día del nuevo colaborador. Estamos previendo, además de esa inmersión teórico-práctica, estamos previendo además extrapolar una buena práctica que se tiene en nuestra planta de Ecuador. Y es que el nuevo colaborador no solamente se capacita, sino que trabaja junto a los supervisores de seguridad al menos una semana. Súper interesante. Entonces, mira, Fabricio, si tú mañana, Fabricio, ingresas a una SEP en el área de comunicaciones, vas a tener tu curso de inducción de seguridad, tu curso teórico práctico. Acabamos de reinaugurar nuestra aula interactiva de capacitación en las plantas, pero además te voy a tener aquí al costado de mi oficina con los líderes de seguridad, trabajando en materia de seguridad, yendo a inspeccionar a la planta, haciendo, nosotros lo llamamos interacciones visibles de liderazgo, que son conversaciones sinceras y abiertas con los trabajadores en la que hablas de seguridad, ¿no? No vas a, como dice, no vas a encontrarle 5 patas al gato, no vas a decirle, oye Juan, te equivocaste en esto. No. Lo que va a decir, oye Juan, ¿qué estás haciendo? Te contará. Le dirás, Juan, ¿y qué riesgos has identificado en tu trabajo? Tal cosa. Y Juan, ¿y en qué te comprometes hoy día? Me comprometo a hacer esto. Perfecto, Juan. Nos damos la mano y seguimos trabajando. Interacciones visibles de liderazgo. Aquí en la planta todos hacemos interacciones visibles de liderazgo y tenemos metas por puesto, por áreas, por gerencias, y que luego rendimos cuenta a la gerencia general de su cumplimiento. Entonces, tú vas a ingresar por ahí. Lo segundo que vas a tener es que vas a trabajar y vas a colaborar con un comité o un subcomité, ya sea de gestión o de estándares técnicos en materia de seguridad. Vas a estar inmerso en materia de seguridad. Y como trabajador vas a formar parte también, ya sea como inspector o como inspeccionado, como auditor o como auditado, en los temas de seguridad, permanentemente. Vas a estar en la capacitación. Tenemos una feria muy bonita, porque es una feria que integra a la familia, a las esposas, a los esposos, a los hijos, los abuelitas, todo. Integra en materia de seguridad, se llama Seguripark, y es una gran fiesta con comparsas, con juegos, etcétera, pero todo desde la óptica de la seguridad. Todo está pensado en seguridad en la casa, seguridad en el colegio, seguridad en el mercado, seguridad en la planta, y es una dinámica muy bonita que lo hacemos, que también se hace en Ecuador y que también se hace en Celepsa, que son prácticas, digamos, para integrar a la familia en el concepto de seguridad. Y al final de año vas a formar parte del reconocimiento de los logros de seguridad, porque si Carlos y Fabricio hacemos nuestro trabajo, cumplimos nuestros estándares y somos un buen ejemplo de seguridad, la empresa nos lo va a reconocer. Y hay toda una estrategia de reconocimiento, hay todo un plan de reconocimiento por áreas, por empresa, etcétera. Así que, digamos, cuando ingreses a UNACEM, Fabricio, tú vas a vivir la seguridad desde el momento que ingresas hasta durante todo el tiempo que formas parte de la familia UNACEM. Carlos, pero creo que, de por sí ya la estrategia me parece muy interesante. Quiero tener claro, entonces es una práctica que la tuvieron en Ecuador y ahora la están replicando ya a nivel de todo el grupo. Sí, hay prácticas que nacieron en Ecuador, claro. Como la de la feria, como este espacio familiar, ¿no? Y hay otros espacios y hay otras iniciativas que nacieron aquí y que se están también extrapolando a otras unidades. Como te decía, en la diversidad está lo potente. Yo aprendo de lo que tú ya hiciste bien y tú aprendes de lo que yo ya hice bien. Y también aprendemos de lo que nos salió mal, para no cometer el mismo error, ¿no? Entonces, ahí creo que está, como te decía yo, lo potente de tener un grupo con
¿no? Tan diverso. Tal cual, tal cual. Genera un enriquecimiento que realmente uno no vería rápido, o digamos, genera un enriquecimiento que costaría mucho más alcanzar si no tuviesen ustedes esas experiencias de otros países que pudiesen ir sumando hacia el grupo como está ocurriendo. Pero lo de la feria familiar me parece muy, muy, muy brutal porque te genera probablemente hasta barrera de salida, ¿no? Es decir, ya involucraste a la familia, ya la familia no te va a dejar irte del grupo si se te ocurre salirte de la casa porque hasta a mí, a la esposa, a los hijos nos han hecho participar de esto y se siente más esta unión familiar y hablo de grupo a nivel empresarial, ¿no? Y que claro, mira, yo cuando empezamos esto en Perú, yo decía, a ver, tenemos trabajadores en la planta con cascos, sus equipos de protección personal, cumplen sus procedimientos, cumplen sus estándares, pero cuando salen quizás no toman un transporte público seguro, quizás no tienen la misma consideración de seguridad en sus casas, ¿no? Hay un refrán que decía mi abuela, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para llevar la seguridad a la familia? Lo más fácil es traigamos a la familia a la seguridad y traigamos a todos. Entonces, lo que queremos es que cuando un padre de familia, una madre de familia esté en su auto y se olvide de poner el cinturón de seguridad, cualquiera de los miembros de la familia diga, papá, mamá, falta tu cinturón. Papá, mamá, no puedes manejar si te has tomado unas cervecitas. Papá, mamá, si estás con sueño, mejor no manejes. O papá, mamá, no tomemos ese bus porque mira, me he dado cuenta que ese bus no tiene los faros direccionales y alguien se puede chocar con ese bus. Entonces, es generar conciencia desde lo más íntimo, que es la familia, ¿no? Desde ahí hay que generar conciencia. ¿Quién más te puede cuidar si no es tu hijo, si es tu padre, si es tu hermano? Ese núcleo ahí es muy potente. Ya cuando llegas al trabajo, cuando llegas a la planta, tienes que llegar ya, como se dice, concientizado. Concientizado, claro. Sí, ya tienes que llegar concientizado. Hacerlo al revés, que es, no sé si lo tradicional, pero quizás ha sido lo usual durante mucho tiempo, toma mucho esfuerzo, hay mucha quema de recursos, de energía, y no logras un cambio cultural. Cuando logras poner las dos caras de la moneda, ahí yo creo que logramos grandes cosas. Ahora, lo otro con lo que quería seguir es lo siguiente, y es que me parece también muy interesante, y quería preguntarte si estos procesos de capacitación en el tema de seguridad también se aplican en este escenario. También ustedes abren como un proceso de capacitación, por ejemplo, a obreros, a maestros de obra y tal, y los capacitan. O sea, uno pensaría que, pues sí, ¿no? El grupo vende en gran volumen, pero también tenemos que pensar en cómo capacitamos y profesionalizamos ese trabajo del maestro de obra que no está especializado, por así decirlo, y ustedes ofrecen ese proceso de capacitación también pensando en ellos como futuros clientes o como clientes fijos que podrían perdurar en el tiempo. Para nosotros la generación de valor compartido, ese concepto que muchas veces se lleva solo al relacionamiento con comunidades campesinas, ¿no? Ese concepto para nosotros es más transversal. Tenemos que generar valor compartido en toda nuestra cadena de valor. Y un elemento importante es el comprador, es el albañil, es el maestro albañil, ¿no? Que compra 1, 2, 3, 50 bolsas de cemento para hacer un primer piso, para hacer un techito, tarrajear una casa. Y que, no hay ningún secreto, necesita mucha capacitación en seguridad. Entonces nosotros tenemos programas desde el área comercial para llegar a ese trabajador, a ese maestro seguro. Tenemos capacitaciones a través de nuestra red de ferreterías Progresol, llegamos al maestro. Tenemos además una vez al año un gran encuentro con nuestros clientes donde también hablamos de seguridad. Imagínate, yo he participado en estos eventos y tienes a la gente primero medio sorprendida que le hables de seguridad. Claro, pero después cuando tú le dices, oye, pero la seguridad también está en tu ferretería, porque si tu trabajador, el que mueve las bolsas de cemento dentro de la ferretería, está en slabs, está en sandalias, no se protege con un casco y por ahí se golpea el pie, no solamente es el trabajador que tiene que irse a su casa a descansar, sino es también el empresario ferretero que pierde dinero porque tiene que contratar a otra persona, tiene que ayudar a la persona que se ha accidentado, etc. Así que hay toda una estrategia. Y lo bonito de esto, Fabricio, es que el año pasado
el área de la gerencia comercial publicó en redes un cortometraje animado. Un cortometraje animado que ha tenido más de, si no me equivoco, más de 6 millones de vistas en todo el mundo. En todo el mundo. Fue tan bonito porque es un cortometraje que habla la historia de una familia, la familia Segura, se apellida Segura la familia, y una de sus miembros en especial se llama Sol, la niña se llama Sol Segura, y Sol es una niña que un día encuentra unos perritos en la calle, quiere protegerlos y dice, oye, yo quiero hacer un albergue de perritos. Pero Sol no se lanza a construir de manera informal, de manera insegura. No, no, no. Sol sigue todos los 8 pasos de una construcción segura, desde tener planos, desde pedir su licencia de construcción, desde tener un maestro de obra capacitado, desde, ¿no?, comprar cemento correcto, tener una correcta mezcla, etcétera, etcétera. Los 8 pasos de la construcción segura, en un cortometraje animado dirigido a toda la familia, muy bonito, y que ha tenido un éxito tremendo. Ya, yo estoy animándole a los amigos de comercial que ya vayan sacando la saga de la familia Segura, porque Claro, claro. muy, muy, muy potente el mensaje, llegando a la familia como un tenor, digamos, muy coloquial, muy, muy simple, ¿no? Sin hablar como ingeniero, sino hablando como eso, como una niña que le transmite a su familia es el concepto de la seguridad en una construcción tan simple para un buen fin como es cuidar a los animalitos. Y es justo lo que hablábamos, creo, antes de iniciar la entrevista, ¿no? Es cómo podemos empezar a pensar en innovar en los canales de comunicación de otra manera, ¿no? Es decir, las prácticas de seguridad que ya nos comentaste tú, la feria, etcétera, los reconocimientos y tal, o los procesos más duros de capacitación en tema de seguridad que pueden ser, pues, como charlas, ¿no? Análisis de los PDFs, estudios de los PowerPoints, etcétera, y que pueden ocurrir. También pueden ser adaptados a otras formas de comunicarlo, como utilizando, por ejemplo, videos animados o utilizando podcasts, en algunos casos narrativos como los que nosotros producimos, por ejemplo, y que pueden dar resultados sumamente exitosos y que te hacen pensar, hasta como tú lo acabas de decir, en poder generarlo como una serie, ¿no? Serializarlo y que puede generar como ya una identidad real de la empresa. Me parece alucinante eso. Y además, imagino que no está solo enfocado al trabajador, ¿no? Sino está súper abierto a cualquier persona que pueda llegar a ello y enterarse de los temas y además con el sello de ustedes, ¿ya? Este cortometraje, Fabrizio, lo pusimos creo que fue en una cadena de cines, para no decir el nombre, para no equivocarme, en una cadena de cines acá en Lima. Fue bien potente porque, como te digo, estaba orientado a la familia común, silvestre, de a pie, la familia, la tuya, mi familia, la de todos nosotros. Muy simple, muy claro los mensajes y como tú dices, también es un reto para la seguridad, es un reto para el profesional de seguridad innovar, explorar nuevas formas, nuevos caminos, ¿no? Es un reto. Un ingeniero de seguridad formó un ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería, entonces tú eras un ingeniero de la UNI, con todo, digamos, con esa formación académica tan buena que tiene, pero ahora decimos acá, me parece muy bien ingeniero de seguridad, usted es un ingeniero A1, pero ahora tiene que ser un comunicador A1, porque si no, el mensaje no va a llegar. Claro, no, pero tampoco se la pongas tan dura al ingeniero de la uni, ¿no? Tiene que apoyarse ya de personas especializadas en eso. Carlos, te voy a cambiar el tenor de la conversa y quiero llegar hacia la otra parte que tú también ves como gerente. Y es que en una entrevista tú comentabas algo que de hecho es de conocimiento público, y es que el cemento luego del agua es el segundo material más consumido a nivel mundial y es el causante del 7% de las emisiones globales del CO2 y provienen de este proceso de producción de cemento. Y ese es creo yo, desafío descomunal que enfrentan, ¿no? ¿Cómo se ve de cara al futuro, el panorama hacia los próximos años desde el grupo? Mira, es totalmente cierta esa estadística. Después del agua, el hormigón, el concreto, el cemento es el material más usado por el hombre. Pero el truco está, Fabricio, en preguntarnos, ¿y en qué lo usaron?
¿En qué se usó eso? Se usó en el desarrollo de la humanidad. Sin el concreto no tendríamos puentes, no tendríamos escuelas, no tendríamos hospitales, no tendríamos casas antisísmicas, no tendríamos redes de saneamiento, etcétera. Entonces, el reto ahora es cómo países como el Perú, como Ecuador, como Colombia, como Chile, que son países en desarrollo, ¿cómo hacen para, primero, crecer? ¿Cómo hacen para crecer usando hormigón como soporte del desarrollo? Pero además, ¿cómo hacemos para producir ese hormigón con bajas emisiones? Y ahí, en ese reto está embarcada la industria del cemento a nivel global. Todas las empresas o la gran mayoría de las empresas de cemento en el mundo estamos pensando en cómo lo vamos a hacer. Y hay lineamientos, ya, como dice, todo está escrito bajo el sol, ya todo está escrito. Entonces nosotros le llamamos palancas, tenemos palancas para lograr eso. La primera palanca es la disminución de nuestro factor clinker, y te estoy hablando como ingeniero otra vez, pero el factor clinker es el clinker es el elemento que genera en su proceso de producción, genera el CO2 a la atmósfera. Entonces, tenemos que reducir el contenido del clinker en el cemento, menos clinker, menos CO2 a la atmósfera. A eso le llamamos disminución del factor clinker. El segundo elemento es usar energías renovables, fuentes de electricidad renovables, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, el 97% de la electricidad que usa UNACEM Perú es renovable, es hidroeléctrica. Entonces, eso nos ayuda muchísimo. Usamos un combustible limpio, por ejemplo, aquí en Atocongo usamos gas natural. Muchas plantas en el mundo utilizan carbón y están pensando también cómo sustituir al carbón. Ahí viene la tercera palanca, es cómo introducimos nuevos combustibles alternativos para reducir las emisiones por el uso de combustible. Luego tenemos el componente ingenieril vinculado a incrementar la eficiencia de nuestras plantas. ¿Cómo hacemos más eficientes nuestras plantas? Y la quinta palanca tiene que ver en la innovación. Y en la innovación hoy día el mundo está pensando desde soluciones tecnológicas de captura de CO2 hasta soluciones basadas en la naturaleza, la reforestación de la Amazonía, por ejemplo. Solamente en el Perú, Fabricio, se pierde millones de hectáreas de selva amazónica. Esa puede ser una estrategia importante para la industria de cemento si es que entramos con mucha fuerza a combatir la deforestación y logramos recuperar selva amazónica. Los bosques capturan CO2. Entonces, ahí puede haber una estrategia importante. Otro elemento importante basado en naturaleza son los pajonales altoandinos que capturan mucho CO2, pero que además ayudan a regular las fuentes de agua. Y ahora que estamos con estos problemas ya de los efectos del cambio climático, el agua se va a convertir en un recurso que va a valer 10 veces más que el oro. Entonces, necesitamos cuidar nuestras fuentes de agua. Los anteriores son esfuerzos tecnológicos, son esfuerzos comerciales, son esfuerzos, digamos, de la industria que va a entrar del todo en la energía renovable, en el uso de hidrógeno, en el uso de la biomasa como combustible, en el uso de los residuos sólidos urbanos como combustible. Y ahí tenemos una gran oportunidad, Fabricio. Un gran problema del Perú es el manejo de los residuos sólidos que producen nuestras ciudades. La industria del cemento puede ser un aliado para buscar una salida ahí, una alternativa. ¿Podríamos ejemplificar eso, por favor? Mira, en Europa, por ejemplo, más o menos el 60-70% del combustible que usan las plantas de cemento son residuos domésticos, son residuos de las ciudades. Entonces, las ciudades agarran el residuo que produce la gente, utilizan lo reciclable, eso tiene alto valor, se vende, se producen nuevas cosas. Lo que ya no se puede reciclar,
tienen un proceso productivo pequeño, pero se compactan, se arman pellets, no sé, y eso va como combustible a la industria de cemento, a las plantas de cemento. Entonces, la planta de cemento ya no quema carbón, quema ese residuo. Claro, 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 claro. Entonces, con eso disminuimos considerablemente las emisiones de CO2, pero además solucionamos un problema. Solucionamos un problema a la ciudad. Eliminamos o reducimos los rellenos sanitarios. Yo creo que ahí tenemos, en el Perú sobre todo, tenemos una muy buena oportunidad. Ahí nosotros también hemos empezado ya a conversar y a trabajar el tema con los ministerios, con los gremios empresariales para verlo en conjunto, ¿no? Pero ahí tenemos una muy buena oportunidad. En Ecuador, nuestra planta de Ecuador utiliza aproximadamente entre 30 y 40% de su combustible son alternativos. Mira, en Ecuador está a la vuelta de la esquina. En Colombia también se hace. En México se hace. ¿Qué tipo de prácticas se utilizan en Ecuador para poder hacer suma allí? En Ecuador tenemos biomasa. Son la biomasa de la industria forestal, agrícola. También utilizan aceites usados y también están entrando ya con fuerza, están teniendo todo un proyecto para implementar el uso de los residuos domésticos de las ciudades. Entonces, es bien importante. Yo fui a una planta muy bonita en México, por ejemplo, que solucionaba más o menos el 20% de la basura de México, de la Ciudad de México, con lo grande que es, se trataba ahí y se llevaba como combustible a las plantas de cemento. Entonces, claro, ahí hay un fuerte, digamos, potencial que podemos explotar, porque aquí en el Perú se reutiliza 0%. 0%. Entonces, ahí hay cancha para crecer. Carlos, pero cada una de estas acciones de las que estabas hablando son unos paliativos reales, ¿no? Que impactan directamente en este grado de contaminación de la que estábamos hablando o de la huella de carbono que estábamos hablando. Pero realmente el mayor porcentaje está en el proceso mismo de la generación de cemento. ¿Cuánto es porcentualmente esa diferencia? Mira, a nivel global se habla que más o menos un 25% de nuestra reducción total de huella va a provenir de reducirla en el proceso productivo, en el tema del clinker, por ejemplo. Claro. Ahí tienes un 25%. Otro 25% va a estar entre las eficiencias energéticas y el uso de energías renovables, más o menos, otro 25%. Vamos a tener un 20% en el uso de combustibles alternativos, pero la verdad, Fabricio, que hay todavía una gran incógnita en el mundo por tema tecnológico, es cómo vamos a capturar más o menos un 35% remanente. Y ahí nacen las soluciones que te decía basadas en naturaleza, que es una oportunidad para países como América Latina. Carlos, y lo último, solo para que quede absolutamente claro, ¿puedes explicarnos, así como de la manera tan pedagógica como lo estás haciendo hasta ahora, cómo es el proceso de producción de cemento? Porque hay un momento en que ocurre este detonante de proceso químico que genera toda esta huella de carbono de la que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Bueno, nosotros tenemos canteras, nosotros tenemos parte, digamos, de nuestra actividad es la industria minera no metálica, extraemos calizas, ¿no? Esa caliza entra a un horno, en ese horno, ahí se produce el desprendimiento molecular del CO2, ahí se emite el CO2. Esa es la decarbonización de la caliza y tenemos un producto llamado clinker. Luego ese producto clinker se muele, se adicionan otros materiales, se mezclan, se vuelve a moler y tenemos el cemento tal como lo conocemos. ¿Dónde está el gran volumen de emisiones? En ese proceso inicial de fabricación o de producción del clinker. Ahí está el pedazo más grande de la torta de la emisión, está ahí. Eso significa más o menos un 70% de la emisión total.
un 70%. Entonces, ahí tenemos que atacar, como te decía, para reducir todo lo que podamos el contenido del clinker en cada tonelada de cemento que producimos. Uno de los compromisos de ustedes es, por así decirlo, trabajar por un Perú sostenible y lograr que sea carbono neutral hacia el 2050. Y yo veía en una entrevista que te decían si es que esto no era como a muy, muy largo plazo, y tu respuesta me parecía bastante interesante, y tú decías, bueno, esperamos que también la tecnología vaya avanzando y nos pueda ayudar a la propia tecnología a poder solucionar esto y avanzar eso, ¿no? Creo que ese es el reto más grande que tienen ustedes y están puestos en ellos, lo notamos en tu conversa. Carlos, yo quería ir cerrando con esto, esta conversación contigo, llevándote hacia otro lado. Hemos descubierto, y no sé si es que en verdad tú vas a saber explicarnos bien esto, ¿nos puedes explicar un poquito qué es esta carrera tan famosa de trail running que tienen ustedes en el santuario de Amancay? Bueno, dentro de las cosas, digamos, de la línea de acción o de los grandes proyectos que tiene UNACEM como grupo empresarial, está la conservación de los espacios naturales. Okay. Y nosotros tenemos un espacio maravilloso, maravilloso, acá muy cerca, en las lomas de Pachacamac, que se llama Área de Conservación Privada del Santuario de la Flor de Amancay. ¿Y qué cosa es? Es un espacio enorme, son 787 hectáreas. Para que tengas una idea, yo estudié en la Universidad Agraria, así que lo utilizo como ejemplo, es más o menos 3 veces el tamaño de la Universidad Agraria, para que tengas una idea, es enorme. ¿Ya? Es muy grande. Y ese gran espacio es un espacio natural, muy, muy bonito, y que puede albergar de manera sostenible la actividad deportiva. Entonces se hacen carreras, ¿no? La gente va a hacer distinto tipo de carreras, hacen también el deporte de ciclismo, ¿no? Hacen otras actividades como hacen cabalgatas con caballo de paso. Una cosa maravillosa, ¿no? Y nosotros como empresa lo que aspiramos es que la ciudadanía entienda algunas cosas, que lo logre percibir. Y es que el desarrollo industrial puede convivir con la conservación de los espacios naturales. Número 1. Número 2, que el conservar un espacio natural también puede convivir con su uso sostenible, con hacer un espacio útil para la ciudadanía, para que la ciudadanía aproveche ese espacio con el deporte, con el ocio, hasta algo tan bonito como es hacer un poco de profilaxis visual. Uno ve todo el día en la calle cemento, humo, combis, mototaxis. Cuando entras a ese espacio, al área de conservación, ves verde, ves la flor de Amancay, una sábana amarilla que cubre los cerros, es realmente espectacular. Entonces, queremos que ese espacio sea un espacio de confort, pero también queremos que sea un espacio de investigación, de conservación del patrimonio cultural. Tenemos ahí espacios arqueológicos muy, muy, muy simpáticos que venimos conservando hace 30 años en alianza con las universidades, ¿no? Entonces, ahí estamos trabajando todo esto, lo que tú dices, el deporte del running ahí es bien, bien, bien bacán. Yo no corro. Eso te iba a decir. Yo no corro mucho, pero me encanta mucho el tema del patrimonio cultural. Y yo soy un enamorado de nuestra ACP. Pero ¿y cuando son las carreras los hacen ir a ustedes? ¿Tienen que ir a tomar, aunque sea darse una vueltita por ahí? Hacer barra, ¿no? Tenemos líderes aquí en UNACEM que corren y van a maratones y todo, ellos participan. Sí, tenemos gerentes que hacen esto. Carlos, tenemos una sección en este podcast donde a ustedes, a los invitados, los ponemos en un supuesto. Bueno, ahora las chicas lo han bautizado esta sección como la pregunta terrorífica. Básicamente lo que hacemos es que te llevamos hacia un supuesto, ¿no? Que es un poco imaginario para ver cómo es nuestra capacidad de reacción como seres humanos, ¿no? Entonces, déjame llevarte hacia ahí y veamos qué sale. A ver.
Carlos, se ha confirmado que la legislación peruana no va a permitir más la producción de cemento en Perú a partir de los próximos 6 meses. ¿Cuáles son los siguientes pasos de ustedes como grupo? El grupo tiene un alto potencial en el crecimiento de generación de energía eléctrica limpia. Tenemos proyectos muy ambiciosos para seguir creciendo en generación fotovoltaica, generación eólica, generación hídrica. Nosotros somos un grupo convencido en el alto potencial que tiene el Perú y América Latina en las energías renovables, así que creo que no nos vamos a quedar quietos. Vamos a extrañar mucho al cemento, pero el grupo tiene mucho espacio todavía para seguir creciendo en energías renovables. Súper bien, Carlos, súper bien. Oye, cuéntame un poquito sobre estas energías. O sea, imagino que en Perú aún no se están aplicando del todo, por ejemplo, la energía fotovoltaica en la que hablabas o eólica. ¿Cuál es el contexto, la realidad en la que estamos sobre esto? En el Perú todavía utilizamos estrictamente en energías renovables no convencionales como la fotovoltaica, eólica, geotérmica, etcétera. No pasamos el 5% de la generación. Tenemos mucha cancha para crecer. Incluso en la generación hidráulica, nuestro potencial realmente realizable, ejecutable, todavía podría triplicar la capacidad actual de hidrogeneración. Podemos crecer en el sur del país en fotovoltaicas. Tenemos para hacer ahí por lo menos unos 1,000 megavatios más, ¿sabes? O gigavatios. Tenemos mucho potencial. Y en eólicas también, en el norte. Perdón que insista con esto y quisiera hacer suma ahí. ¿Por qué no hay realmente compromiso de parte, no sé si de las autoridades o del sector privado, de poder invertir en esto y de poder hacer realidad este crecimiento que necesitamos tanto? Mira, compromiso sí hay. Lo que sucede es que el mercado, la dinámica del mercado tiene que acompañar a la inversión. Claro. Porque si no, lo que va a pasar es que todos los peruanos vamos a empezar a subsidiar el negocio privado. Y eso no es lo más adecuado. Entonces, yo creo que el Perú, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Creo que el Perú va nuevamente a retomar el crecimiento económico. El crecimiento económico nos va a llevar a la inversión privada en minería, en puertos, en trenes, etcétera. Y eso va a jalar a la inversión en energía. Entonces, ahí hay una nueva oportunidad para que para el crecimiento en inversiones en energía sea sobre la base de energías limpias, energía eólica, energía solar, energía hídrica limpia, ¿no? Yo creo que por ahí va a ir el camino. Yo creo que vamos a darle más fuerza en los próximos años y creo que va a suceder, ¿no? Creo que hemos pasado un bache post pandemia, pero todos los pronósticos dicen que a partir del año 2024 el Perú va a retomar el crecimiento económico. Carlos, muchísimas gracias por haberte pasado por Cultura Empresarial. El Grupo UNACEM y tú mismo, Carlos Arencén, son unos claros representantes de lo que es la cultura empresarial. Muchas gracias, socio. ¿Cómo la pasaste? Perfecto, maravilloso. Muchísimas gracias. Una conversación muy bonita. Contento de compartir con todos lo que es UNACEM, lo que significa la cultura UNACEM, lo que queremos hacer, nuestros planes de crecimiento también, y encantado de participar cuando tú lo requieras. Muchísimas gracias, Carlos. Que estés muy bien, cuídate mucho. Un abrazo. Así terminó mi conversación con Carlos. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirlo, y nos serviría mucho si te suscribes a nuestro canal en YouTube o nos dejas 5 estrellas en Spotify. Yo soy Fabricio Serna, gracias por llegar hasta aquí. Original de Decibelio 85.